tres características que revelan de que tú tienes el llamado de profeta. Esto es muy fuerte, esto es muy extraordinario, por eso no vengo a hablar con todo tipo de gente. Si tú tienes estas tres características, tú tienes el llamado de profeta. Por eso no quiero hablar con todo tipo de gente hoy. A mí me da miedo darte esta revelación, porque esto es muy poderoso. El capítulo 1 de Jeremías dice: desde el vientre de tu madre te conocí, y antes de que nacieras te santifiqué y te di por profeta. Es decir, quien decide un llamado de profeta es Dios, no es el pastor, no es porque tú diezmes, no es porque tenga 20 años en el evangelio, no es porque tú tengas teología, no. Quien decide un llamado por oficio de un profeta es Dios. Por eso un don profético y un llamado por oficio de un profeta son cosas distintas. Es como dice el nombre, don profético. El don profético, yo puedo desear tener el don profético. Por eso dice Primera de Corintios, el apóstol Pablo dice: deseemos los dones espirituales. Es decir, el apóstol Pablo no dice deseemos el llamado de un profeta, porque quien decide tu llamado es Dios. No es que un profeta te ponga la mano, no es que un profeta te transfiera la unción, no es que un profeta te transfiera el manto. Quien decide un llamado por oficio de un profeta es Dios. Por eso hay gente que se confunde con el llamado por oficio de un profeta y con el don profético. Por eso el llamado por oficio de un profeta y el don profético tiene características distintas. Por eso el llamado de Samuel no fue un llamado por oficio de un profeta. Samuel era un profeta vidente, a lo que se le llama el don profético. Es decir, Samuel no era profeta, Samuel tenía el don profético. Por eso Samuel nunca ungió a un profeta. Por eso Samuel no levantó profetas. Samuel ungía a los reyes, porque Samuel era sacerdote. Es decir, el llamado de Samuel y el llamado de Elías son llamados distintos. Por eso vemos que en el llamado de Samuel, Samuel nunca levantó un muerto, Samuel nunca abrió las aguas, Samuel nunca paró la lluvia. Y en el llamado de Elías es distinto, porque vemos a Elías levantando los muertos, vemos a Elías parando la lluvia, vemos a Elías haciendo milagros, haciendo señales. Pero en el llamado de Samuel nunca vemos que Samuel sana a ninguna persona. Por eso son distintos un llamado por oficio de un profeta y un don profético. Yo puedo desear tener el don profético, pero no está de mí desear yo tener el llamado por oficio de un profeta. Por eso el llamado por oficio de un profeta tiene características distintas a una persona que solamente tenga el don profético. Por eso quiero revelarte tres características que revelan de que tú tienes el don profético y tres características que revelan que tú tienes el llamado por oficio de un profeta. Por eso una persona que tenga el don profético puede ver visiones. Una persona que tenga el don profético puede escuchar la voz de Dios. Una persona que tenga el don profético puede tener revelaciones, puede soñarse peleando con demonios, puede profetizar, puede declarar una palabra, puede dar palabra de parte de Dios, puede confirmar. Es decir, una persona que tenga el don profético puede escuchar la voz de Dios, puede ver visiones, puede tener revelaciones, puede tener sueños, porque una persona con el don profético puede ser un visionario y puede escuchar a Dios. Ahora, una persona que tenga el llamado por oficio de un profeta no solamente ve visiones, sino que también hace milagros. Por eso vemos en el llamado de Elías que Elías paraliza el agua, Elías abre los mares, Elías paró la lluvia. Es decir, vemos en el llamado por oficio de Elías que Elías hace milagros, pero vemos en el llamado del don profético de Samuel que Samuel nunca hace un milagro. Por eso son cosas distintas. Una persona que tenga el llamado por oficio de un profeta tiene tres características. Por eso el llamado por oficio de un profeta es distinto. Por eso en el capítulo 1 del libro de Jeremías hay tres cosas que hay que tomar en cuenta para definir una persona que tenga el llamado por oficio de un profeta. Número 1, antes de Dios mandar a Jeremías a profetizar, Dios le dijo: ¿qué ves, Jeremías? Lo primero que hace Dios es que le abre los ojos a Jeremías, porque
qué? Porque cuando tú tienes el llamado de un profeta, tus ojos espirituales se van a abrir. Por eso vas a comenzar a entender dónde se mueve Dios, dónde se mueve Satanás, dónde se mueven los demonios, dónde se está hablando en la carne. El hombre que tiene el llamado de profeta tiene los ojos abiertos. Por eso tú vas a entender dónde se mueve Dios. Por eso el diablo le tiene miedo a los profetas, porque los profetas saben discernir cuando Dios está hablando. Por eso Dios le dice a Jeremías: te he puesto para destruir y para edificar. Es decir, Dios le está diciendo a Jeremías: tú vas a edificar lo que yo edifique y vas a destruir lo que yo no edifiqué. Si nos damos cuenta, cuando Dios llama a Jeremías, el problema del pueblo de Israel era que se había desviado y comenzó a adorar a los Baales. Por eso el llamado de Jeremías era un llamado para arrancar todo monte alto donde se levantaban estatuas que no venían de parte de Dios. Por eso Dios le dice: tú vas a edificar lo que yo edifico y tú vas a arrancar lo que yo no edifiqué. El profeta de Dios está llamado para denunciar el pecado. Por eso cuando tú tienes un llamado de un profeta, tú vas a denunciar el pecado. La gente que hablan en la carne, tú lo vas a denunciar. La gente que mienten, tú lo vas a denunciar. Porque cuando tú tienes un llamado de un profeta, Dios te levanta para que tú denuncies el pecado, para que tú arranques todo monte alto donde no se adore a Dios. Por eso el llamado de Jeremías como un profeta era para arrancar todo monte alto donde se adore a los Baales, para arrancar toda doctrina de demonios y levantar la doctrina donde solamente se adore a un único Dios. Por eso el profeta era perseguido en el Antiguo Testamento, porque el profeta fue levantado para denunciar el pecado. Por eso Dios le dice: te he puesto por encima de reyes. El profeta fue levantado para denunciar a los reyes. Cuando un presidente está levantando una doctrina que está fuera del orden bíblico, el profeta está ahí para reprenderlo. Cuando un pastor está profetizando en la carne, los profetas están ahí para denunciarlo. Cuando un evangelista está profetizando en la carne, el profeta está ahí para denunciarlo, porque el profeta conoce la atmósfera donde se mueve Dios. El profeta conoce la atmósfera donde se mueve la carne. Por eso Dios le dice a Jeremías: Jeremías, te he puesto por encima de reyes, de sacerdotes, te he puesto para derribar y te he puesto para arrancar y para construir. Lo que quiere decir es: tú vas a construir toda doctrina que yo edifico y tú vas a destruir todo monte alto donde se adore otro Dios que no sea el único Dios, Jehová Dios de los ejércitos. Por eso el profeta no cae bien en todos los lados. Por eso el profeta era perseguido en el Antiguo Testamento, porque los profetas denunciaban a los príncipes, los profetas denunciaban a los falsos maestros, los profetas denunciaban a los falsos pastores, los profetas denunciaban a los falsos maestros. Por eso el llamado de un profeta es uno de los llamados más perseguidos, porque los profetas fueron llamados para denunciar el pecado. Dios le dijo: tú vas a arrancar todo lo que yo no edifiqué y tú vas a edificar todo lo que yo edifico. De manera que Dios le dice a Jeremías: Jeremías, te he puesto por encima de príncipe. El príncipe que lleve al pueblo a adorar otro Dios que no sea Jehová, tú vas a denunciar ese príncipe. El profeta que profetiza en la carne, tú vas a denunciar ese profeta. El evangelista que habla en la carne, tú vas a denunciar ese evangelista. El llamado de profeta es el llamado más perseguido, porque el llamado de profeta viene para denunciar el pecado. El llamado de profeta viene para denunciar la inmundicia, para denunciar la falsa doctrina, para denunciar a los Baales. Por eso Jezabel quería matar a Elías, porque Elías fue levantado para denunciar el pecado. Elías fue levantado para destruir a la falsa doctrina, a los falsos apóstoles. Por eso el llamado por oficio de un profeta es distinto al don profético. Por eso una persona que tenga el don profético puede ver visiones, puede escuchar la voz de Dios, puede tener revelaciones, puede profetizar, pero la persona que tiene el llamado por oficio de un profeta es llamado a denunciar el pecado. Por eso Dios pone a los profetas por encima de reyes. Porque en el Antiguo Testamento un rey, para poder tomar una decisión, tenía que hablar con el profeta. Para un rey tomar una decisión de ir a pelear con otro rey, el rey iba donde el profeta
para que el profeta les revelara si es la voluntad de Dios, si Dios le va a dar la victoria. Por eso un llamado de un profeta está por encima de un rey. Un llamado de un profeta está por encima de los sacerdotes. Por eso los sacerdotes tenían que llamar a los profetas para que los profetas les revelaran la voluntad de Dios. Por eso cuando tú tienes un llamado de profeta, hay gente que vaya a tu casa y te va a decir: yo quiero que tú me des la opinión, que yo me voy a mudar, yo voy a vender algo, yo quiero que tú me des tu opinión. Cuando tú tienes un llamado de un profeta, la gente se va a acercar a ti pidiéndote opinión. La gente te va a decir: yo quiero tomar una decisión, porque la persona que tiene el llamado por oficio de un profeta le revela la voluntad de Dios. Por eso, cada vez que el príncipe iba a tomar una decisión, mandaba a buscar un profeta. Por eso el llamado de Jeremías era un llamado de los más peligrosos. Por eso Jeremías no quería ser profeta. Yo no sé ahora todo el mundo quiere ser profeta. Ahora cualquiera ve una culebra y ya dice que es profeta y se cambia el nombre en Facebook. El llamado más peligroso es el llamado de un profeta. Por eso Jeremías no quería ser profeta. Hay muchos profetas en el Antiguo Testamento que nunca quisieron ser profeta, porque el llamado de profeta es el llamado más perseguido, porque el llamado de profeta viene para denunciar el pecado. El llamado de un profeta viene para denunciar a los falsos pastores, para denunciar a los falsos profetas, para denunciar a los falsos maestros. El llamado de un profeta es un llamado perseguido, porque el profeta viene para denunciar a los reyes,